Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Damos inicio al segundo módulo de las capacitaciones del fortalecimiento del ecosistema del libro 2022 y esperaremos que se vayan conectando poco a poco las personas inscritas para esta actividad. Vamos a esperar un par de minutillos para que vayan ingresando a nuestra capacitación virtual del fortalecimiento del ecosistema del libro 2022. Bueno, para quienes no estuvieron en el módulo anterior, me presento, mi nombre es Maca Pérez y estaré a cargo de presentar y moderar estas capacitaciones. También les cuento que esta capacitación está siendo grabada para luego quedar de manera definitiva en el canal de YouTube de Editores de Chile, donde podrán revisitarla, revisarla y también compartirla con quienes ustedes crean que les puede interesar. Durante la exposición de nuestra panelista pueden dejar sus preguntas de una manera muy sencilla. Aquí en la plataforma Zoom hay un botón de preguntas y respuestas que les va a aparecer en la barra, en la parte inferior de su pantalla. Y al final de la presentación seleccionaremos temas y algunas preguntas para realizarlas en vivo y en directo a quien va a exponer. Vamos a dar unos minutitos más. Vuelvo a saludar a quienes se van sumando. Les doy muy buenas tardes. Les agradezco su participación en el segundo módulo de nuestras capacitaciones Fortalecimiento del Ecosistema del Libro 2022. Y ya estamos en tiempo entonces para iniciar. Y entonces partimos. En su compromiso con las y los trabajadores del sector editorial independiente y de la cadena del libro en general, la organización gremial invita a 8 capacitaciones virtuales y gratuitas que se llevarán a cabo hoy, martes 8 de noviembre, el jueves 10, el martes 15 y el jueves 17 del mes en curso. Estas actividades de formación tendrán diferentes focos y abordarán temas como el fomento lector a través de actividades de mediación o clubes de lectura, derechos de autor y traducción también. Herramientas tecnológicas para la publicación de libros digitales, el lenguaje inclusivo en el mundo editorial, administración de librerías, relación con imprenta, financiamiento, entre otros temas. Este ciclo es organizado por Editoriales de Chile, la Cooperativa de Editores de la Furia y las librerías interdependientes de Chile. Además, cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Como les contaba hace unos minutillos atrás, este programa cuenta con 8 módulos que se van a realizar. El primero hoy, 8 de noviembre, y las próximas sesiones son el 10, el 15 y el 17. Y algunos de los temas, también como les contaba hace unos minutillos, van en relación con la mediación lectora, el lenguaje inclusivo, las tecnologías en el mundo del libro, administración en las diferentes etapas de la cadena de producción y distribución, y a quienes participen en al menos 6 de los 8 módulos, se les otorgará un certificado de participación. Durante la exposición de nuestras invitadas e invitados, ustedes pueden escribir sus preguntas en el botón que aparece abajo de la barra de su pantalla de la plataforma Zoom, que se llama Preguntas y Respuestas. Y también contarles que las presentaciones fueron previamente grabadas para facilitar la fluidez y evitar eventuales problemas de conexión a Internet. Estamos seguras de que funcionará bien y será una muy provechosa capacitación. Llegó el momento entonces de presentar el título del módulo 8, Más allá de las fronteras del libro, experiencias de lectura en el proceso editorial. Expone Javiera Silva. Javiera es promotora de la lectura y gestora cultural. Se ha especializado en la realización de talleres de activación de espacios de lectura, lectura comunitaria, educación y mediación. Estudió Ciencia Política en la Universidad Central y es magíster en el Programa de Estudios Independientes MACBA de Barcelona. En la actualidad es estudiante del Magíster en Didácticas Contemporáneas de las Artes Visuales de la UNCE. Ahora, a continuación, les dejo con Javiera.
recuerden ir escribiendo sus preguntas durante la exposición de Javiera en el botón de preguntas y respuestas, para después tomar alguna de estas preguntas y generar un espacio de conversación. Más allá de las fronteras del libro, experiencias de lectura en el proceso editorial. Esta es mi presentación. Hola, yo soy Javiera Silva, nací el año 1984 y les voy a contar más o menos mi reseña laboral para que ustedes sepan también desde qué lugar yo estoy hablando y les vengo a contar de qué se trata este título tan estimulante. Primero, soy mediadora de lectura, soy gestora cultural y profesora, es decir, me conecto muy bien con el quehacer del mundo de las editoriales y del ecosistema del libro, pero además estudié Ciencias Políticas en la Universidad Central de Chile, soy magíster en el programa de Estudios Independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y ahora estoy estudiando un magíster en Didácticas Contemporáneas de las Artes Visuales en la UNCE. Un poco mezclado de todo en mi carrera. Hago talleres, hago clases en el AYEP, tengo clubes de lectura, he desarrollado colecciones, espacios de lectura y también he estado trabajando atendiendo público en bibliotecas públicas. Y les paso para contar también, tengo un podcast de feminismo y espectáculo que se llama Su Majestad la Industria. Entonces, retomamos. Más allá de las fronteras del libro, experiencias de lectura en el proceso editorial. ¿De qué se trata esto? Bueno, esto es más o menos voy a partir con una primicia, que es no basta con llegar al final de la historia, cerrar el libro y continuar con la rutina. Ahora hay una comunidad deseosa por compartir sus experiencias de lectura en un contexto amoroso y diverso que respete las distintas miradas y posiciones. Es decir, hay una carga, una potencialidad en las actividades colectivas, pues pueden ser la compañía ideal para procesos como el de lectura, que por lo general se realizan de manera solitaria y silenciosa. O sea, vayan imaginándose ya desde ya esta idea de expandir las fronteras del libro unido en una idea como de colectividad, ya que les va a servir para trabajar el tema que me convocaron, que me invitaron a trabajar, que es generar nuevos lectores, cómo construimos nuevos lectores. En realidad, cómo construimos nuevas prácticas de lectura que se vinculen con sus procesos editoriales y con la industria editorial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de experiencia de lectura, es súper importante que tengamos al menos, lo que yo preparé, 4 elementos, que es un vínculo amoroso, lazos participativos, instancias de debate y también otro que agregué, que es volverse misterio. Vamos por el primero. Cuando hablamos de vínculos amorosos, yo les estoy hablando, ya lo adelantamos un poquito, de la idea de comunidad, ¿no? Una comunidad donde todos interactúan de manera horizontal, donde se pierden un poco los roles de qué es editorial, quién practica la lectura, quién va a comprar tu libro, ¿ya? Entonces, estos vínculos amorosos tienen relación con activar la potencia que hay entre les lectores para explorar referentes que la lectura activa por medio de clubes de lectura que se pueden realizar, que yo les aconsejo que cada editorial o conglomerado de editoriales vayan a practicando. Primero porque están de moda, son un boom. Y eso, y las modas y las tendencias, es algo que el mundo editorial tiene que empezar a integrar y que quizás muchos de ustedes ya estén integrando. Generar cartografías donde se vinculen estas conexiones o se activen estos referentes que la lectura provoca. Muchas veces la lectura lo que más hace es activar referentes. Me acordé de esta película, me acordé de esta cita. Ese día cuando yo estaba leyendo me pasó esto. Entonces, la lectura y la práctica de la lectura, es decir, los libros o los textos que ustedes construyen están muy vinculados con experiencias significativas y modos de habitar el mundo las y los lectores, ¿ya? Pero también podemos generar postnarrativas, es decir, construir o generar espacios donde quienes lean sus textos puedan inventar finales distintos, puedan fantasear con otras derivas de la historia, ¿no? Y aquí entramos ya cómo pensamos dónde vamos a hacer estas plataformas. Bueno, una que ya está muy instalada, que es los Bookstagram, que son estas personas, estos lectores voraces, que son además medios fanáticos de la lectura. Quienes participan en clubes de lectura
también tienen un comportamiento como de fan. Y ahí hay una fuerza que a ustedes les puede permitir construir y acercarse a nuevos lectoras y lectores. Y la última tendencia que ahora está, que es sí o sí, vamos a tener que abrirnos, me incluyo, yo no tengo, pero hay que empezar a abrirse al TikTok. Porque TikTok es una plataforma universal. Tiene sus detractores, por supuesto, pero aquí vamos a hablar como de las herramientas que TikTok les puede entregar. Primero hay que empezar a pensar, ¿no? Una perspectiva de interactuar con las personas que leen sus libros de una manera innovadora. En este punto tenemos a trabajar con TikTok. Aquí el contenido que se genera en TikTok, por lo menos, ¿no? Ha traído casi a nivel mundial 84.000 millones de visitas con el hashtag hasta la fecha BookTok, que es como la idea del Instagram Book, ¿no? O el bloguero en ese tiempo, o el booktuber. Ahora está el BookTube. Y esto es interesante porque los creadores de la comunidad de TikTok ya no siguen tanto la idea de tener muchos seguidores como esa presión del seguidor, sino que el interés es la producción de nuevo contenido. Y ese contenido que ellos pueden producir perfectamente podrían ser algunas de las sensibilidades, las fibras, las conexiones que sus libros les provoquen a este nuevo universo de lectores y lectoras. Entonces, la comunidad ahora se articula desde experiencias presenciales como los clubes de lectura o la producción de cartografías, pero también en un universo de redes sociales, que ya está instalado. O sea, yo le estoy diciendo como de una forma de ver novedosa esta, pero esto ya está ocurriendo. Quizás muchos de sus libros ya estén circulando en TikTok y ustedes ni siquiera se han enterado. Y esto lo digo porque además una de las cosas que me pidieron para presentar esta suerte de capacitación es el rol de la mediación de lectura, ¿no? Entonces he pensado esto de la mediación de lectura muy articulado con su quehacer editorial y con la industria editorial, que es un mercado, es un comercio. Entonces la mediación de lectura, si yo la saco del universo del mundo editorial, cumple otro rol, tiene otras sensibilidades. Estoy haciendo un juego que es como articularlos, ¿no? Para que ustedes algunas prácticas de la mediación de lectura la puedan poner a disposición en su trabajo editorial y en la venta del libro, o, como bien digo, que es súper importante aquí tomar atención, la intención no es generar nuevos clientes potenciales de sus libros, sino que vincularse y crear nuevos y nuevas lectoras y lectores, porque ahí hay una conexión sensible, hay una fidelidad con su editorial o con su conglomerado de editores. Entonces, aquella persona que leyó ese libro va a tener un vínculo muy distinto, un lazo que quizás cueste menos disolver si aparecen otras ofertas editoriales, ¿ya? Luego, a propósito de editorial, les quiero hablar de otro de los aspectos de la experiencia de lectura que nombré anteriormente, que son los lazos participativos, que es distinto a este vínculo sensible. El lazo participativo lo vamos a hablar ahora desde la perspectiva del proceso editorial. ¿Qué significa esto? Aquí hay una parte que se vincula también con las instancias de debate, ¿no? Como debate, voy a tener que pelear, voy a tener que argumentar en contra, voy a tener que decirle a mis lectores que lo están haciendo mal. No, volvemos a retomar que hay una interacción con las redes, no solamente con TikTok, con Booktuber, sino que también YouTube todavía sigue un poco siendo tendencia. Pero acá, ¿de qué se trata? Abrirle la posibilidad a que estos potenciales lectores generen reseñas de sus textos, hablen de sus textos mediante podcast, construyan podcast donde inviten a esta comunidad de lectores que tienen una opinión interesantísima y una experiencia vital de la lectura de sus libros que no lo van a dar ni críticos, ni sus colegas editoriales, editores, ni los profesores de literatura. Esta experiencia del vínculo sensible con la lectura la dan quienes leen sus libros, aquel que fue a la feria, a la primavera del libro, al que va a las ferias pequeñas de editoriales independientes, aquellos que buscan una narrativa más crítica y se vinculan con un texto de forma voluntaria y van a tener una experiencia y una opinión, una posición respecto a esa lectura súper interesante y crítica y muy significativa también, ¿no?
hacer que editores de otras editoriales se junten, construyan una idea, fantasear, articularse con los lectores, generar programas en las ferias de encuentro con lectores donde se practique la lectura, realmente inviten a las personas a leer sus textos con un tiempo determinado, en fin, hay un universo de actividades. Yo les estoy dando como más bien perspectivas para que ustedes también puedan construir sus propias prácticas de mediación, por así decirlo, inventando un concepto de mediación editorial, ¿ya? Imagínense esto como una gran mesa donde se junta la gente, hace conexiones, hay café, conversan, se les ocurre una idea, se articulan con otra editorial, en fin, generar comunidad también con sus lectores, pero también con otros colegas que están en el universo y en el ecosistema del libro, ¿ya? Luego, de las instancias, repitiendo las instancias de debate, hay formas novedosas en que los autores exploran su propiedad intelectual. Se han abierto y altamente productivos como campos de creación, expandimiento radicalmente lo que hoy abarcan los libros, la publicación, la lectura. Los autores están construyendo comunidades críticas con lectores en línea al momento. Pero esto, yo sé que a veces van a abrir los ojos como, no es que los lectores o las lectoras les determinan a ustedes las temáticas, porque ese saber que el mundo editorial tiene de qué editar, qué historia contar y cómo contarlo es algo propio del saber y del rol que ejerce el universo editorial. Pero sí es interesante que cuando construyan en los procesos se abran esto a sus potenciales lectores, ¿ya? La parte de volverse un misterio, ¿a qué me refiero? Que cuando ustedes quieran comunicar una nueva publicación, un nuevo evento, presentar a una nueva escritora, a un colectivo de escritores, entreguen información en pistas y en claves, buscando integrar a esa potencial comunidad de lectura a tus próximos lanzamientos y proyectos. Generen pistas, juegos, hagan trivia, ocupen los medios de las redes sociales para eso. Una imagen enigmática, luego contar una historia, ¿no? El elemento misterio es muy interesante porque además el elemento misterio está muy vinculado al pacto de lectura que los lectores generamos cuando leemos sus libros. Hay una idea de misterio al abrirlo y esa sensibilidad de misterio plásmenla en sus propias publicaciones de cómo van a comunicar sus nuevos lanzamientos o libros que ya tienen, ¿no? Volverse misterio, pensar esta idea como de que los lectores están descubriendo pistas y se sorprenderían, porque en mi experiencia como clubes de lectura, como hago clubes de lectura, muchas veces cuando leemos los textos, quienes estamos en el club de lectura, hacemos un ejercicio muy entretenido que es buscar las pistas que nos dejó el editor o el escritor, ¿no? ¿Habrá puesto esto por alguna razón? Esta historia, este cuento lo puso antes porque nos querían provocar esto y no sabemos qué pasó en el mundo editorial, pero la idea de fantasear con el misterio y con la pista también produce experiencia sensible de la lectura. Entonces yo creo que ahí es otra herramienta más que ustedes pueden utilizar para trabajar la forma de exponer sus nuevos lanzamientos, ¿ya? ¿Y cómo abordamos la idea de que van a hablar de tu libro? La idea de esta presentación cortita es que todas estas herramientas que yo les estoy entregando es para que ustedes logren que la gente hable de su libro. No solo para hablarlo tienen que leerlo, ¿no? O a veces podemos hablar de libros que no hemos leído, eso también se puede hacer, ¿no? Pero la idea es que al experimentar la lectura, ustedes provoquen también que esas personas lleven esa experiencia a hablarlo, a escribirla, como se debería decir, en redes sociales. Entonces, yo les recomendaría, que también lo he vivido como experiencia cuando he tenido clubes de lectura donde hemos invitado no a la escritora o el escritor, sino que al editor o la editora, las preguntas que hacemos en esas instancias es que nos cuenten, que abran esta caja negra del proceso editorial, que a veces nosotros no la conocemos, ¿no? Está el texto, está el editorial, y adentro ocurren un montón de trabajos, etapas, estrategias, conversaciones, que a nosotras como lectoras nos interesa también saber.
No para meternos en su trabajo, no porque queremos cambiar las temáticas, sino porque queremos enriquecernos, ¿no? Y mientras más sepamos de lo que ocurre con ese texto, mucho mejor y más rica la experiencia de lectura que vamos a tener. Entonces, se pueden abrir a contarnos cómo seleccionan las portadas, cómo trabajan con los escritores, cuáles son los tiempos, y que se recomienden otras editoriales. Mira, esta editorial trabaja de esta forma, trabaja distinto a mí. Es decir, que nos cuenten el proceso, porque el trabajo editorial no es algo que se cierra, el trabajo editorial está en proceso constantemente y es muy parecido a la idea de lectura. La idea de lectura está en un proceso. Recuerden que partimos esta presentación diciendo que la lectura no se cierra cuando el libro se acaba. Y es lo mismo, es un proceso. Entonces este proceso se va enriqueciendo si ustedes nos dan más información y si además construimos instancias donde nos encontremos, ¿no es cierto? Y ya para ir finalizando, me gustaría trabajar como una de las tendencias que se están haciendo ahora, que es un hashtag, que es, perdón mi inglés, sería como la traducción como nuestra propia voz, que sería como own voice, que es nuestra voz. Y nuestra voz es un movimiento que es una red social, o sea, como un hashtag, ¿no es cierto?, donde el activismo es la representación, entendida esta como quienes están en el universo editorial, quienes toman las decisiones editoriales y quienes escriben los textos, sean parte de esa comunidad a la cual están representados. Es decir, si yo voy a trabajar temáticas de diversidad sexual, sea les escritor de la diversidad sexual. Si voy a trabajar temáticas que tienen que ver con cuerpos racializados o con la discriminación, ahí aparezca, ya sea en el universo editorial o quien escriba el texto, esa experiencia, porque eso es también dar oportunidad y construir narrativas desde otro lugar que están muy arraigadas a la idea de que lo que yo estoy escribiendo lo puedo vivir, lo puedo vibrar. Y ahí hay una editorial española que quiero recomendar muy interesante que se llama Cacao Books, que tiene libros de literatura juvenil, sobre todo, juvenil adulta, donde van a cazar vas a volar un dragón, ¿no? Siguiendo la idea de House of Dragon, ¿no? Pero en realidad la heroína es lesbiana, por ejemplo, o hay un romance de preparatoria y los protagonistas son una pareja gay, por ejemplo, y así hay cuerpo divergente, hay protagonistas que son mujeres grandes, que vienen del body positive, y esas son las tendencias ahora que están ocurriendo en la actualidad. Hay varias editoriales también en Chile que están haciendo eso, pero si se suman al hashtag Own Voice, también pueden ahí encontrar un universo muy rico de formas de repensar las prácticas de la lectura y el mundo editorial. Más o menos eso para ir cerrando, yo creo. Entonces tenemos que la experiencia de lectura se diversifica entre los vínculos que pueden generar sus propios lectores entre ellos, abrirse esta caja, no abrirla. Obviamente siempre pueden conservar como sus secretos editoriales, su cultura editorial, ¿no es cierto? No se trata que esté transparente en todo, pero que sí nos inviten a conocerlos, cómo es su trabajo, ¿no? Y trabajar con las redes sociales, porque ahí están ocurriendo cosas que si ustedes manejan sin perder el foco o el sentido de cada editorial, que eso es muy respetable, ustedes pueden darle un look a esa propuesta de red social que sea muy propia de ustedes, muy identitaria, pero que les permita expandirse a un público que no solamente sea nacional, sino ya más bien a una comunidad latinoamérica, una comunidad internacional. Yo creo que eso es más o menos lo que les quería proponer. Abierta a las preguntas, por supuesto, me encantaría seguir conversando. Hay un montón de aristas en esto, pero creo que como introducción a toda esta información que les estoy dando, con esta presentación podemos ya comenzar una súper buena y entretenida conversación. Llegó el momento de darle la bienvenida a Javiera. Javiera, te invito a encender tu cámara y tu micrófono. Muy bienvenida, Javiera, qué gusto encontrarnos. Primero que todo, quisiera agradecer tu presentación y que nos compartieras tu experiencia a todos y todas quienes estamos conectadas en esta capacitación.
Y ahora, como prometimos, vamos a pasar a una ronda de preguntas para, tal como decías tú al finalizar tu video, para conversar y profundizar un poquito más. Hola, Javi, ¿cómo estás? Buenas, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero agradecerles por la invitación, Macarena, muchas gracias también representando a Editoriales de Chile. Y también está La Furia del Libro, ¿no es cierto?, en este proyecto, ¿no? Ahí si se me olvida uno me avisan. Y a las 152 personas que creo que están escuchándome, y ahora como que se me baja un poco el rubor, porque igual siempre es como bien impresionante verse, ¿no? Como en este rol de conductora, digamos. Así que nada, pasado en la instancia, sí estoy dispuesta a conversar y a ampliar algunos de los temas que se abordaron en esta como cápsula que logré o que intenté realizar también. Bueno, vamos a lo nuestro entonces. Vamos Ya, a pues. ver aquí las preguntas que nuestras auditoras están, bueno, teleauditores, televidentes, virtuales, quienes están aquí acompañando. Mira, tenemos una primera pregunta que nos dice lo siguiente. ¿Podrías abordar un poco más, profundizar un poco más en las formas para que en redes sociales generen contenido sobre tus publicaciones? ¿Se entendió la pregunta? A ver, dime, ¿la puedes repetir, por favor? Sí, Porque... claro. Si puedes profundizar un poco más sobre las formas de las que hablaste para que en redes sociales se genere este contenido sobre las publicaciones. Ya. Bueno, yo primero no soy experta en las redes sociales, ¿eh? Eso es súper interesante. Sepan que mi posición, desde el lugar donde yo como que enuncio esto, es precisamente como de las profundidades de la mediación de la lectura, ¿ya? Y lo que traté de hacer fue articular o jugar, fantasear un poco en lo que podría ser como algunas estrategias, acciones o actividades que la mediación de lectura hace que les pueda servir para sus propios trabajos editoriales. Y una de esas actividades efectivamente es la relación con las redes sociales, ¿no? Eh, y ahí yo creo que lo podríamos vincular como esta idea que propuse, que es generar un misterio, que es lo interesante de lo que se está llevando ahora, vuelvo a repetir, es el contenido. Es decir, que si ustedes van a publicar algo que tenga que ver con sus próximos lanzamientos o con algún libro en especial, ese libro lo podamos como ir conociendo de a poco, ¿no? Quizás trabajar un párrafo, alguna cuña con la o el escritor, ¿no? Como, más bien tiene que ver cómo ese contenido se abre a las redes, al universo de las redes sociales, para que después ese contenido pueda circular libre y generar conversación, porque el logaritmo es terrible igual en las redes sociales. Entonces, el logaritmo va a funcionar a favor de ustedes en la medida que esas personas guarden esa publicación, en la medida en que hay interacción, despierten ganas de recomendarlo, y que además cuando los temas se abren, estas lecturas se abren y empiezan a despertar un interés, aparece siempre la figura de alguien que leyó esa parte y va a pensar en otra persona y va a recomendar ese libro o va a recomendar esa postura, esa, ¿cómo se llama?, publicación. Porque en el mundo de la mediación de la lectura, la recomendación es como una de las energías vitales que nos mueve finalmente. Y esa pulsión de recomendar se puede replicar en el universo de las redes sociales. Creo que ahí estoy, por eso yo igual digo que al final del video, finalmente, que son como, es como un mapa de navegación, finalmente, son líneas las que ustedes pueden ir acercándose, finalmente, ¿no? Como ir por ese lado, pero así como la receta, así honestamente, como profesional que soy, yo no la voy a tener, no se las puedo dar, pero sí les puedo ofrecer esta idea como de ir innovando finalmente, en cómo ustedes trabajan sus temáticas.
Sí, comparto totalmente contigo eso, Javiera, porque si bien no existen, como tú decías, las recetas o los instructivos, tiene que ver con la pertinencia también del tipo de publicaciones, del tipo de público al que van dirigidos. Yo, honestamente, bueno, desde mi profesión, yo soy periodista, creo que las comunicaciones, y no solamente las análogas, sino que también, y más aún las digitales, tienen que ser una especie de traje desastre, ¿no? O sea, como hecho a medida para cada uno eh, de los públicos o desde el contenido que uno va a crear. Yo creo que en general la perspectiva o la propuesta que haces apunta un poco a eso también, como ser consciente de qué quiere uno difundir y cómo lo quieres difundir. Y dar estas pequeñas pildoritas y generar esa, como ese vínculo y esa sed de más. Yo creo que Claro, por ahí va el sí. tema. Javier, a ver, tenemos más preguntas. Y aquí dice, ¿cómo se puede abordar el entrecruzar medios como películas, juegos y libros? Algo nos comentaste en tu Sí, exposición, pero ¿cómo se hace ese cruce? claro, a ver, estamos hablando de un mundo editorial chileno que finalmente no, nuestros libros, no todos llegan a ser películas. Hay casos, obviamente, ¿no? O videojuegos, que sería como esta idea como muy de una industria eh, en otra escala, por así decirlo, ¿no? Que no es finalmente la nuestra, ¿no? Pero lo que me parece interesante es que no solamente podemos acceder como a ese vínculo, la idea es el ejercicio de vincular, y sí se podrían trabajar, por ejemplo, juegos de manera más análoga, el juego en las redes sociales pueden hacer generar trivias. Me acuerdo que es una experiencia que me gustó mucho, que yo sigo hartas cuentas de museos, y sigo como el MoMA, el Museo de Arte de Nueva York, y hacen trivias. Y eso también es una forma de jugar, es como la idea de lo lúdico, ¿no? Independiente de la respuesta, a eso me refiero con los cruces, ¿no? Y las trivias era como que te ponían dos elementos, dos objetos como de culturas distintas, y te preguntaban de qué año era. Y era demasiado abierto como la posibilidad, pero era entretenido enterarte. A mí lo que me interesaba era enterarme de la respuesta, finalmente, ¿no? Entonces, eh, hay otro ejemplo que también es muy interesante, que lo están haciendo mucho en Estados Unidos, que es, eh, invitan a alguien muy famoso o alguien que es muy fan de un producto, de una serie, y uno de los actores de la serie lo va a entrevistar y le hace como un cuestionario de qué tanto sabe de esa serie, ¿no? Entonces, el gesto me parece interesante, quizás no de replicar, pero las dinámicas, como la didáctica que opera ahí, ¿no? Como quizás seleccionar a una lectora, a un lector que se ha declarado como muy fanática de tu editorial o de alguna de tus publicaciones, cruzarlo con el editor, hacer como un cuestionario de preguntas, que pongan a prueba como los saberes de esa persona, finalmente, que tiene que ver un poco con la interacción y cómo pensamos la interacción. Y la interacción, creo que en los tiempos que corren, es de manera muy lúdica. ¿Cachai? Como la gamificación, la idea del juego, del gamer, que opera en las didácticas en la educación, en las didácticas de las artes visuales también, que justo lamentablemente, por eso digo, este es mi saber, aquí me sitúo, es el espacio educativo que yo misma estoy, como es mi experiencia de aprendizaje que vivo ahora, finalmente. Entonces, Claro. y el sentido del humor que tiene eso también es interesante. No sé si ahí respondo un poco la pregunta, pero que opere así, más o menos, la lógica. Sí, yo creo que respondes la pregunta y justamente, mira, mientras tú estabas respondiendo, a mí se me cruzó por mi cabeza el concepto de la gamificación, que es algo súper actual, que como tú decías, se está utilizando en diferentes áreas, en diferentes espacios. Y esto que comentabas de las series, de invertir los roles, o sea, de que sea el protagonista, porque es clásico que entrevistan al protagonista de la serie para saber más de la serie, y aquí es el mismo protagonista el que entrevista a una fan o un fan de la serie. Eso también es muy actual porque eh, las relaciones ya no son unidireccionales, son Exacto. bidireccionales y podemos invertir los roles. Eso de los juegos también, por ejemplo, no sé, pues cuál es,
dinos cuál es tu libro favorito, pero con emoticones, por ejemplo, en una publicación. Entonces también es entretenido cómo la gente va encontrando los dibujitos para poder decir La Bella Durmiente, El Quijote, o qué sé yo, Sueño de una noche de Me verano, parece, etcétera. ¿sabéis qué, Maca? Me parece interesante esto porque creo que de una u otra forma eso es lo que en mi propuesta en este momento quise hacer, que es como los roles operan como a un nivel de oficio, como obviamente quien edita tiene que va a trabajar el texto con el autor o la autora, ¿cachai? Hay cosas como que son propias como del oficio del ecosistema del libro del mundo editorial, pero cómo ese proceso va a circular también, que es muy interesante, puede ser desde una difusión de los roles, ¿no? Porque, insisto, la materialidad del proceso editorial, ¿no? Como las etapas también es súper interesante. Y saberlos, a nosotros que somos lectores, de verdad que nos interesa. Así como la trastienda, ¿no? Como aquí pasó esto, hay varias escritoras y escritores que en los encuentros les gusta mucho contar eso. Hay otros que no, y eso es por personalidad, súper bien. Pero también hay un potencial, porque si son contadores de historias, ¿no? Como que no te cuenten, además, como el relato que está como en los límites de la producción de ese libro, igual es perder como un espacio de encuentro con tu editorial finalmente, ¿no? Es como Claro, o sea, sumar elementos. en el fondo, tu propuesta apunta a que, o tu perspectiva apunta a que las editoriales no solamente producen la publicación final, sea libro, sea digital, sea etcétera, sino que también contar como dices tú, la trastienda, como qué sucede, y eso también es atractivo para quienes somos lectores y lectoras, o sea, involucrarlos en los procesos no solamente de el libro ya listo, sino que de cómo se arma un libro, cuáles son los procesos, quiénes participan del equipo, el proceso creativo del lado del autor. Eh, Pasa mucho, hay algunas redes sociales que la editorial habla en primera persona, que es bueno, se me viene a la memoria, no es el caso de una editorial, pero el caso de una librería, que la librería es una personalidad, o sea, te invita, ven a visitarme, te estoy esperando, que habla en primera persona un espacio, que se convierte en un personaje al final en las redes sociales. Es que es un cuerpo también. El libro o los procesos editoriales también se pueden entender como un cuerpo que es vivo, ¿cachai? Y que ese cuerpo es afectado y afecta a su entorno. Y en esa relación, en ese vínculo, se pueden sacar muchas acciones que nos permitan construir esta idea, esta propuesta que era nuevos lectores o llamar a los nuevos lectores, porque la construcción de los nuevos lectores son procesos que operan hay muchas instituciones, ya sea la familia, la escuela, la cultura, qué sé yo, que operan ahí, pero el que se acerquen a tu producción editorial, ese es un trabajo que es muy interesante y creo que las editoriales pueden hacerlo muy bien, porque tienen mucho material, creo yo. Y Sí. es verdad que tienen mucho trabajo y las editoriales que son las personas que están ahora acompañándonos hacen muchas cosas más, como todos los que trabajamos en este ecosistema, pero es más fácil empezar ese camino teniendo como estas provocaciones finalmente, que son estos guiños a pensar los roles de manera distinta, a entender la lectura también de manera distinta. Porque, y a marcar la diferencia también, ¿no? y a marcar la diferencia, sí, y creo que también como actualizarse un poco a lo que está pasando, porque el mundo, ¿no? Como el mundo exterior, digamos, opera también en unas lógicas que están cruzando los roles, finalmente. Claro. Javi, cuéntanos un poco, y si nos puedes dar experiencias prácticas o algunos ejemplos nos hablaste de generar colaboraciones con otras editoriales, o sea, como entre editoriales, si conoces algunas experiencias prácticas o profundizar un poco más en eso. Mira, yo me he fijado mucho más en el mundo editorial del libro de artista. Por ejemplo, los colectivos no sé si conocen la feria, ojalá, que ya pasó, que es la Feria Impresionante, que es una feria que se hace en Quinta Normal, que se ha hecho en el MAC, trabaja la idea de libro de arte o arte impreso. Y esa experiencia con esos artistas
son experiencias muy interesantes de revisar porque ahí se genera como una colaboración donde la autoría un poco desaparece, una editorial más pequeña puede ilustrar un fanzine de otra editorial, hay producción de fanzines, entonces yo me imagino que estas colaboraciones podría ser que los propios editoriales de Chile o las independientes puedan editar fanzines de las próximas publicaciones, fanzines experimentales, hacer los cruces entre ferias más pequeñas, esos son como ejemplos prácticos de lo que hay, finalmente, creo yo. Y ahí el arte impreso, por así decirlo, es una buena fuente para que puedan investigar. Hay otra experiencia de arte impreso que está en Argentina que también es muy buena, que se llama la Feria Minga, que también trabaja de manera súper colaborativa y efectivamente las autorías se desdibujan. No sé si sea el caso acá que las editoriales que están presentes quieren como desaparecer la idea de autor o de autora. A mí me parece muy hermosa, pero sí esas instancias nos permiten como pensar otras formas de colaboración, quizás produciendo un boletín, o un fanzine, o, o los podcasts. Los podcasts podrían ser una fuente súper interesante donde nos tomamos un tiempo, el podcast te acompaña, tú lavas las losas, y se cruza mucho que el podcast con las personas que van a comprar sus libros, que son un nicho también muy específico, son consumidores de podcast en general, porque es como información, es compañía. Igual hay una narrativa. Entonces, todas las instancias donde construyan narrativas son los lugares donde ustedes tienen que estar. Y el podcast es un cruce súper interesante. Yo alucinaría con un podcast como haciendo unos cruces interesantes entre editoriales de otras regiones, entre otras regiones, redes de podcast, como empezar a operar así, en realidad. Atreverse y experimentar finalmente. Sí, pues la invitación es a trabajar en una trama, ¿no? O sea, es una trama y trabajar en colaboración. Volvemos al tema unidireccional. Ya no somos islas que producimos cosas, sino que la invitación es a trabajar en colaboración. Yo creo que por ahí más o menos apunta el tema. Claro, Javi, pues, mira, es un ecosistema que exacto. vibra, que está vivo. Sí, vibramos. Javi, mira, se repite un tema en varias preguntas y es si podrías profundizar qué quisiste decir con producción de cartografías en el ecosistema del libro. ¿Qué son las cartografías? Sí, ahí estuve viendo que, bueno, las cartografías son formas de mapeos, ¿no? Que también operan en la lógica de la lectura de un territorio, pero es una narración más visual. Y es un mapa, chicos, chicas. Piensen que es como que tú puedes generar un mapa, donde en ese mapa, con un tema central, por ejemplo, se pueden hacer cruces de reflexiones, cruces conceptuales, cruces de aspectos sensibles, ¿no es cierto? Y supongamos que nos invitamos a cartografiar en la última feria que hubo, la experiencia de la feria, por ejemplo. Entonces se hace un taller, digamos, o un llamado abierto, todo esto puede ser muy análogo, que es bien interesante, también hay cartografías digitales, pero análogo se abre como que se estira un lienzo gigante, que puede ser de blanco, un color, los participantes están, y a partir de un tema central, que podría ser como experiencias en ferias del libro, ¿no? Uno empieza a construir conceptos que se pueden cruzar con el concepto de otra persona, con el referente de otra persona. Ese concepto te puede llevar a una película, te puede llevar al libro que compró, o pensando en voz alta como las últimas 10 compras de esta feria, vamos a cartografiar los libros que se compraron, sin haberlos leído, solo leyendo el prólogo, solo sabiendo la autora, y ahí tú generas como una narrativa visual de lo que está pasando y las conexiones. Y estoy segura que esas compras van a estar conectadas en más de una dimensión, porque, no sé, opera ahí una magia y una fantasía en la lectura que se une como una energía, creo yo.
Eso es Sí, más o menos cartografiar. Opera en muchas dimensiones. Hay cartografía social, hay cartografías de territorio, cartografías de lo sensible. sí, comparto contigo, es un interesante ejercicio, un trabajo muy, además Y de entretenido, porque también es lúdico, es entretenido y además instagramiable, o sea, todo el sacáis rato. unas fotos increíbles, tenía la gente trabajando tus libros, la portada de tu libro está ahí, la conectáis con un concepto. Ahí tenéis una semana de contenido en redes sociales, por ejemplo. Claro, sí, es una buena estrategia. Javi, mira, a ver, aquí nos preguntan, ¿cómo se podría trabajar el misterio en editoriales cuyas temáticas son principalmente académicas, que quizás es un contenido un poco más duro, Me eh, encanta. eh, que claro, no tiene que ver con la fantasía de la novela o de la ficción o etcétera, sino que es un contenido más Yo creo que ese concreto en es ese el sentido. contenido más misterioso que puede haber en el universo, como que a veces las temáticas o los artículos científicos o académicos son muy como enigmáticos en sí, ¿no? Yo creo que ahí yo me imagino, por ejemplo, a esa persona interesada que me encanta mediar textos académicos o artículos científicos en las ciencias humanas también, ¿no? Ahí, la otra ciencia yo no puedo dar muchos buenos consejos, pero me parece que aquí yo creo que trabajaría la idea de las palabras clave. Porque todos los textos, todo siempre te tiene como 4 o 5 conceptos que es palabras clave y tú decís, ¿qué está pasando acá? Entonces, volvemos, el material, el texto mismo entrega mucho material de trabajo. Ese es el material, como la materialidad con la que ustedes están trabajando, sobre todo en esos textos. Entonces, ese misterio puede ser abordado recurriendo a la misma escritura y la palabra clave, las palabras claves, por ejemplo, pueden ser súper interesantes. Los índices en los libros, en las publicaciones de ciencia o de académicas son súper interesantes también, ¿no? Como de repente grabar audios donde se lea el índice, ¿no? Como una pequeña provocación para que ese índice pueda como circular. Y además esa publicación va a tener un público bien específico, entonces le va a interesar oír, ¿no? Como desde la voz, la idea de qué es lo que contiene esa publicación, ¿no? Y las temáticas de repente como separarla y tomar ese capítulo del libro como un universo en sí mismo y profundizar quizás ahí un poco y volver a articular. Es lo mismo, es como, igual no, el hecho de que sea un texto académico no lo deja aparte de ser mediado. Es más bien, me parece que es súper interesante, un desafío muy rico y que yo al menos he podido como llevar a la práctica también. Me están pidiendo unas recetas, Macarena, Dios mío. Qué bueno, me ponen ahí, me desafían. Eso es lo entretenido de esto, pues. Sí, pues, Vuelvo a que es bidireccional. Tú compartes tu conocimiento y tu experiencia, pero tú también aprendes en estas instancias. totalmente. Es Sí. para todo eso. Mira, ya, mira, esta está buena. El libro como artefacto, aquí hace una aseveración primero. El libro como artefacto y en la era de la imagen, y te pregunta, ¿se consolida como instrumento multimedial? Según esta persona, que es Hugo Colmenares, dice, menos escritura, lectura, más sonidos y efectos de diseño digital. Y aquí entra como en una dimensión de multimedial, multimodal. Ahora, menos escritura, más sonidos y efectos de diseño, yo creo que la lectura va sí o sí, porque aunque hayan sonidos y aunque haya diseño e ilustración, uno igual lee Ya, otras cosas. eso es A lo ver, que pasa, es vamos que, para allá. estimado compañero que estás ahí, que hiciste la pregunta, yo creo que la idea es más bien reflexionar en torno a la práctica de la lectura, ¿no? Y una de las formas de leer está el dispositivo libro, como esta idea de artefacto, ¿no? Y leer qué cosas sensibles y del espacio como de la razón operan cuando uno lee. Y ahí sí es multimodal,
interactúa lo análogo, lo digital, por un lado, que efectivamente es así, pero también aquí este es un dato que va a pasar, que está ocurriendo, el audiolibro, yo creo que en un par de años más, compañeros, les digo, ¿no? Va a ser la forma más común de lectura, oírla. No, hay aparatos ya, yo creo que deben saber, hay dispositivos, aparatos como un Alexa, así, versión audiolibros, ¿cachai? Como tener un Kindle, ahora está la versión Kindle de audiolibro. Entonces, justo estas personas que escuchan podcast, que van a revisar tus libros, imagínate estar acompañado por la lectura a partir de la escucha, ¿no? Pero ahí ya hay, si a ti te interesa leer la analogía, o sea, que sean análogos o no, eso responde como al propio enfoque que tu editorial va a querer tener. Pero esa forma de entender la lectura ya está siendo estudiada y ya está siendo como sistematizada, ¿cachai? En el mercado editorial, finalmente, ¿no? Entonces es interesante. Y quizás aprovecho y recomiendo un texto de una gran filósofa que se llama Andrea Soto Calderón, que lo tengo acá, que se llama La performatividad de las imágenes. Y ella, yo estoy haciendo una pequeña recomendación. Ella trabaja y habla mucho de la idea de las imágenes como no como desde un lenguaje de las imágenes, sino que la propia materialidad que la imagen tiene y lo que esa imagen provoca y logra y la potencia que esa imagen puede para construir otras cosas. Y eso igual ocurre en la lectura porque la lectura a veces nos genera imágenes, ¿no? Nos propone escenarios, ¿cachai? Y lo recomiendo porque es interesante ese cruce que hay y ayuda mucho como a construir nuevas prácticas y empezar a pensar la lectura desde otros lugares también. Javi, mira, hablamos de las cartografías hace un rato, pero me piden si puedes profundizar aún más las cartografías aplicadas al libro, ¿ya? En análogo. ¿Algún ejemplo en redes? Si tienes algún ejemplo práctico de alguna editorial que lo trabaje así o que ellos puedan acceder a sus redes para poder tenerlo más claro, o quizás dar un ejemplo tú para tenerlo más claro. No tengo ejemplos de como una editorial que trabaje la cartografía, que puede que si lo encuentran genial, pero tengo una recomendación que es un colectivo argentino que se llama Iconoclasistas. Y ellos trabajan el mapeo colectivo. Y eso, chicos, eso es. Tú lo conoces, Maca, es una pareja de artistas que trabajan el mapeo territorial con problemáticas sociales y generan luego infografías, hacen talleres donde diversifican la idea de mapeo. Y entonces, quizás no tenemos una, y me encantaría, ojalá de aquí aparecieran esas cartografías y me invitan a cartografiar, yo feliz, pero lo que tenemos que tener claro, compañeros, es que la práctica del mapeo es algo que se genera colectivo, que tiene territorio y que puede ser de cualquier tema que te convoca. Entonces, por ejemplo, el tema es un libro en español. Javi, mira, te invito a tomarte una breve pausa porque tu conexión está un poco bajita. ¿Cómo? Te invito a volver a repetir lo que nos estabas contando porque tu conexión se debilitó un poquito y no pudimos escuchar la última parte donde hacías la invitación. Dijiste, yo te invito a... Entonces, estábamos hablando de los iconoclasistas, que está en la página, ojalá que todos lo estén investigando ahora, y ellos practican, yo los invito como a generar estos llamados de cartografía para que a partir de un tema convocante o un pie forzado, puede ser un libro, puede ser varios libros, puede ser una autora, un autor, la gente conversando empiezan a levantar información que les va a servir para hacer conexiones. Una cartografía también es una forma de entenderlo como la idea de constelación, ¿no? Que son conexiones, son articulaciones.
que dependen de la subjetividad y la dinámica propia de cada grupo que está ahí, ¿no? Y ninguna respuesta es incorrecta, ninguna interpretación es falsa, solo es como expandir un poco más el acercamiento a esa lectura o a ese tema en general. Así que ese yo creo que es como uno de los ejemplos de personas que mapean súper interesante. Súper. Sí, ellos son muy buenos, hicieron unos trabajos en Valparaíso súper interesantes. Javi, nos piden repetir el libro que recomendaste. Si puedes La mostrarlo ahí en pantalla. performatividad de las imágenes. Ahí no sé si sale al revés, de Andrea Soto Calderón. Súper, Filósofa de estética, una joya. una joya. Excelente joya, muy buen dato. Javi, se nos va acabando el tiempo. Te voy a hacer una última pregunta. Espero haber dado respuesta a todas las inquietudes o a gran parte de ellas. A ver, son dos preguntas breves, ¿ya? Una es, hay una persona que nos pregunta que tiene una plataforma de fomento lector virtual para estudiantes de enseñanza básica con el objetivo de formar nuevos lectores y nuevas lectoras de manera más autónoma. Pero no han tenido muy buena suerte y no ha sido tan fructífero en las redes sociales. Entonces, ¿qué recomendación les podrías dar tú a ellos para llegar a su público y a las escuelas? Entendiendo, esto es cosecha mía, pero entendiendo que las niñas, los niños, las niñas de básica son menores de edad, no tienen acceso quizás directamente ellos, sus propias redes sociales, algunos sí, otros no, pero no es tan común. Entonces, ¿cómo podríamos entrar ahí? Porque quizás la forma de llegar a ellos a través de mapadres o de las personas responsables, no sé, a ver, desarrollemos un poquito eso, breve. Claro, a ver, ya, Y ahí después te digo la última pregunta. Ya, yo desde mi experiencia como encargada de la sala juvenil de una biblioteca, tenía que articular como dos públicos, que es el público en el que a mí en realidad me interesaba siempre como conversar, que era como el juvenil, el que realmente se iba a leer ese libro, ya sea de básica o principios de la educación media, ¿sí? Y estaba el apoderado o la apoderada, lo mapadre, ¿no es cierto? O las y los profesores, ¿no? Entonces, yo creo que ahí efectivamente, Maca, ahí como tu saber de periodista, bien nos acerca a que no sé cómo opera la plataforma, quizás estoy diciendo algo que ustedes ya están haciendo, pero con todo mi respeto, ¿no?, de esta pregunta, separar bien cuál es la narrativa que vamos a usar para llegar a las personas que en realidad van a utilizar nuestra plataforma y las personas que van a que queremos que lleven, que revisen el contenido de los libros que nosotros queremos que lean, porque están hablando como de la idea de autonomía, ¿no? Que en el fondo es que este ejercicio cuando ya las infancias o las adolescencias como que buscan sus propias selecciones, ¿no? Eso es importante. Lo segundo, creo que hay que revisar si solamente están trabajando literatura del plan lector o estamos hablando como de otro universo de libros que es increíble también, que es como el boom editorial finalmente, ¿no? Como Percy Jackson, los libros de fantasía, ahora que están que las mujeres son las heroínas, bueno, como más o menos lo que les puse en la muestra. Eso también es interesante porque esto es mediación lectora, así. Uno, la selección bibliográfica también va a apelar al público que nosotros estamos revisando. Yo supongo que ustedes están haciendo ese esfuerzo, por supuesto, pero está bueno como empezar a investigar cómo lo hacen otras plataformas digitales. Por ejemplo, yo creo que la editorial PUC, revisen la página, es súper interesante. Ahí yo también me baso mucho en esta idea de las fronteras del libro. La editorial PUC tiene publicaciones así especialistas en juventud y adulto joven, que trabajan la idea de cómo acercarse al público desde las redes sociales. Eso es súper interesante. Me gustaría darles más ideas, pero tampoco conozco como la trayectoria de la plataforma como para
suponer algo que quizás ellos estén haciendo, pero mi experiencia al menos como recomendadora de este público es que hay que disparar bien como cuáles son las narrativas para los distintos públicos, porque en el fondo igual los padres a esa edad todavía están muy involucrados como en los procesos de lectura de los lectores más pequeños finalmente también. Como que hay a veces un poco de control, a veces no. Claro, bueno, y justamente la plataforma de ellos invita a leer de manera más autónoma, entonces es como con compañía, pero quizás, bueno, desconozco el proyecto también, entonces podríamos tener más información para quizás ayudarles un poquito más. Pero espero que con esta respuesta que te dio Javiera puedas resolver un poquito y te haya dado luces para poder llegar de mejor manera a las escuelas. Javi, para cerrar, la última pregunta. Me encantaría quedarme en esta pregunta mucho rato porque está muy entretenida. Que justamente lo estuve viendo en un módulo de mediación lectora que hice ayer en un diplomado. Y dice, Cuenta. sí, ¿cómo puedo abarcar la lectura, pero con todos los sentidos? Aparte del auditivo y visual, ya que no todos adquieren los contenidos del mismo modo. Ay, me encanta la pregunta, porque yo también la estoy poniendo, yo misma estoy en mis propias prácticas experimentales de lectura, también en un proceso de aprendizaje y formación en este magíster de didácticas que estoy haciendo, y yo también me estoy como atreviendo a experimentar. A veces hay referentes de obras de artistas que trabajan con el libro objeto y que cambian la forma de pensar cómo uno se acerca a la lectura, ¿no? De repente quizás la posición del cuerpo, ¿no? Como poner los libros en el suelo y que la forma en que tú leas, como que el cuerpo también genere, como que tenga que cambiar la coreografía tradicional que tenemos para leer. Esta idea que tú dijiste como de los sentidos, ¿no? La lectura coral, la lectura en voz alta, todos los sentidos se van despertando y apelan a otras concentraciones, porque de adulto a nosotros nos quitan la lectura en voz alta. Cuando chicos nos obligan, yo me acuerdo que en mi experiencia en el colegio me ponía muy nerviosa como la idea de leer en voz alta. Y mira, terminé dedicándome a los libros y a veces leyendo en voz alta. Y creo que cuando en el mundo adulto nos dicen ya, leamos en voz alta, nuestro cerebro como que hace unas bifurcaciones y perdemos la concentración y nos preocupamos como de que la lectura en voz alta sea como perfecta, ¿no? Muy la idea escolar. Entonces, volver a ese ejercicio me parece muy interesante, es un poco también de reparación de muchas de nuestras trayectorias de lectura que están a veces un poco dañadas, y ahí vamos a llegar a un momento en que vamos a poder como comprender el texto y leerlo en voz alta y escuchar al otro. Eso me parece muy interesante. Desarticularlo también, me encanta, ahora estoy trabajando como ideas de que solamente leamos el prólogo de un texto, a veces el final, que como esta idea como que el final arruina todo, pero el final no arruina los procesos de lectura. A veces sí, pero en general tampoco un final va a matar o no tu práctica, ¿no? Tu experiencia, que quizás no son sentidos corporales, pero sí tienen que ver con las formas de entender la lectura que a veces está pensada demasiado lineal, ¿no? Jugar al azar, decir stop y abrir la página y leer ahí y ficcionar lo que viene, después comprobarlo. Son formas que también despiertan los sentipensares, como decimos en América Latina y el Caribe. Sí, y además yo creo que claramente no todos adquieren los contenidos del mismo modo porque somos seres para gustos colores, con diferentes trayectorias lectoras, con diferentes historias, como también nos decía Sebastián más temprano, y además con diferentes intereses, con diferentes sentires, como dijiste tú recién también. Entonces, no me acuerdo dónde leí que para cada libro un lector, o sea, o para cada, sí, para cada libro un lector. Hay diferentes tipos de lectores, entendemos diferentes cosas, entonces, y además, claro, los sentidos, está el auditivo, el visual, que es como lo que más uno piensa al momento de las lecturas o de las narrativas, pero también está el sentido del vivencial, o sea, la experiencia, ¿no? ¿Qué te pasa a ti en esa experiencia, emocionalmente hablando?
Entonces, son varios los total. factores. Y es que eso es la profundidad misma. Creo que ahí alcancé a leer en una, dice como que conoció una experiencia de lectura que la mediadora trabajaba con el olfato. Yo creo que yo he leído pasajes o textos donde he sentido ese olor. Y ni siquiera tiene que ser el olor que se describe en el texto. O sea, no se trata de trabajar como llevarlo los sentidos a la literalidad del texto, sino que leerlo y reflexionar y pensar en nuevas fragancias, ¿cachai? Y experimentar con esas fragancias. No que salga la fresa y uno le ponga como la fresa al Claro. grupo, ¿no? Que es más bien como expandir esa idea de los sentidos. Jugar. Volvemos Sí. a jugar. Sí. Aprender, ¿cómo es? Aprender jugando. Aprender, ¿Sí? aprender jugando, están los procesos de... hay, el arte como aprendizaje, ¿no? También es muy interesante esas aristas. Yo, es que ahora como yo estoy trabajando en ese cruce, estoy haciendo también, soy muy fresca, porque yo estas instancias también las aprovecho para poder enriquecer mis propias prácticas y mis propias reflexiones, y ahí he encontrado un lugar que me ha permitido también experimentar y empezar a reflexionar sobre qué hacemos con la práctica artística y la lectura también. Y ese jugar hay un texto que, bueno, me sé literal, pero el arte no es algo que, el arte es un modo de hacer, no es algo que se hace. Y eso me parece interesante porque tiene que ver con el modo, y volvemos como a la idea de abrir esta caja negra del mundo editorial, y de ese lugar encontrar contenidos, formas lúdicas de vincularnos con las personas que leen nuestros textos. O sea, ustedes como editoriales están vinculados a las y les lectores de una forma muy profunda. No digo que hay una responsabilidad, pero hay un universo de prácticas que podrían hacer que serían muy entretenidas, e insisto, operamos un poco como hinchas, como fan, entonces vamos a la editorial, queremos que nos firmen el libro, compramos sus libros, imagínense, es difícil comprar libros, sobre todo en la actualidad, ¿no? Y revisar esas redes sociales, entonces eso me parece que es interesante, ese cruce, y ahí yo creo que sí opera la idea de mediación, que puede que desaparezca esa palabra, ¿sí? Pero la instancia de generar un vínculo creo que está muy presente y muy potente ahora. Sí, yo comparto contigo que la y los mediadores puede que cambie el concepto, pero la y los mediadores, claro, si bien no somos ni son superhéroes ni superheroínas, sí yo creo que pueden ser personas que marquen no solamente la trayectoria lectora, sino que la vida de las personas. Si los libros y las lecturas y la narrativa es un mundo y te puede hacer explotar tu cabeza. Javi, se nos quedan un montón de preguntas, Así veo. pero se nos va el tiempo. Yo no sé si tú quisieras dejar algún correo o algo, si es que alguien tiene alguna duda, poder contactarte. Si quieres nos puedes, Sí, no, lo puedes yo decir tú aquí misma. bolsa de trabajo, paso el contacto, paso ganas de trabajar con ustedes, ganas de conocerlo. Yo las veces que puedo trato de participar en las actividades y apoyar el mundo editorial. También aquí hay una posición súper política al respecto, finalmente, ¿no? Como que es un trabajo en donde todos trabajamos mucho, y a veces es un poco ingrato. Entonces yo estoy disponible a hacer estos cruces, a cartografiar sus libros, me encanta. Así que sí, dejamos el correo en el chat, Macarena. Sí, si quieres igual lo puedes decir tú ahora a Ya. viva voz y lo Bueno, podemos anotar. es javiersilva@gmail.com. Voy a deletrar mi segundo apellido. Es Javiera Silva, HAUYON @gmail.com. Súper, entonces repetimos, javiersilva@gmail.com. Aullón se escribe con AUYON. No, No, ¿sí? ¿No? HAUYON. Igual ahí escríbanlo ustedes después, chiquilla, mejor, Sí, porque también se los podemos mandar. eso que no dije el Bueno, Hotmail.
Bueno, muchas gracias, Javi, por acompañarnos. Hay un montón de mensajes, hay gente que nos agradece las exposiciones de Javiera, de Sebastián. Muchas gracias también por los agradecimientos a mi participación. Les agradecemos a todos y todas por estar conectados, por haber asistido al segundo módulo y haber estado desde la mañanita conectados y conectadas en esta primera sesión de las capacitaciones del fortalecimiento del ecosistema del libro 2022. Yo les dejo cordialmente invitadas e invitados a seguirnos en Instagram, @editoriales de Chile, y a nuestro canal de YouTube, y allí encontrarán las capacitaciones del programa, de este programa del día de hoy y de los que vendrán días consecutivos. Contamos con un cupo limitado, por lo que deben apurarse para inscribirse en las que quedan, así que les esperamos. Espero que haya sido nutritivo, haya sido una bonita experiencia, que se vayan con más dudas de las que llegaron, porque eso quiere decir que se activaron todas ahí los sentidos. Nos vemos entonces el próximo jueves en la segunda sesión. Mañana recibirán en su correo electrónico una breve encuesta acerca de este primer día, para que se tomen el tiempo. Son cortitas, para nosotros es súper valioso saber sus respuestas y así poder ir mejorando. Todo es perfectible y las próximas capacitaciones pueden ser aún mejor. La próxima semana contaremos con el módulo 3, iniciamos la segunda sesión con el módulo 3, que se titula El negocio editorial, y el módulo 4, que se titula La cadena del libro. Nuevamente les agradecemos la participación, muchas gracias, Javi, y nos volvemos a encontrar en unos días. Hasta el jueves. Javi, sí. Me quiero despedir de todos. Estuve repasando el chat, me voy llena de amor. Qué bueno que esto les hizo sentido, y hay experiencias editoriales que trabajan el libro táctil. O sea, ahí esta presentación y esta conversación es precisamente para que ustedes también se atrevan a experimentar la lectura con sus propios dispositivos de libros, que son el material con el que ustedes cuentan. Los saludo, felicitándonos a mi colega Sebastián también, que parece que la mañana estuvo increíble, así que yo por lo menos me voy muy feliz. Estaba súper nerviosa, porque uno se pone como a prueba en el mundo, como en la esfera de lo social, pero igual estamos en casa con puros colegas, así que muchas gracias por la invitación y por tu conversación, Macarena. Fue un placer. Les mando a todos un abrazo y que tengan linda semana. Que estén bien, nos vemos el jueves. Chao.